La cesta de la compra se dispara por la inflación. La razón. La inflación devora los ahorros de las familias. The Objective. La inflación golpea a los hogares. El 58% recorta gastos. Las medidas de contención de precios naufragan. Público. La inflación dispara el endeudamiento de las familias en 4.000 millones. Las familias sufren para llegar a fin de mes. El País. La inflación adelgaza la cesta de la compra. ¿Es la solución comprar en la garbancita ecológica? Libre mercado. Lo que Podemos ignora, los supermercados públicos ya fracasaron en los 80. El debate. Los precios justos en el súper de Belarra. 1 litro de leche por 2 euros. ¿Qué opinan nuestros invitados? ¿Tienen alguna solución? Pues me ciño a lo que dice en este caso el vídeo de introducción. ¿Tienen alguna solución? Señor Truyen, comenzamos con usted. A ver, estamos hablando de inflación en el contexto particular de los alimentos, que es verdad que ha estado disparada. En el último año han crecido un 15% el precio de los alimentos y eso es algo que las familias se tienen que adecuar de forma complicada. Es decir, es difícil que pueda incrementarse el precio de la cesta y no lo noten las familias. Ahí, desde luego, es muy importante también la planificación que cada uno tenga. Generalmente, en los países del sur de Europa tenemos poca cultura del ahorro. Y en este caso, en estos casos concretos, y con la pandemia también se vio, personas ahorradoras que tenían un buen colchón de seguridad y que tenían sus finanzas bien organizadas han podido sobrevivir mejor, tanto a los periodos más complicados de la pandemia, con el cierre de negocios, etcétera, como a esta situación que estamos viviendo de inflación, que no solamente es en la cesta de la compra. La cesta de la compra es lo más básico porque evidentemente es muy difícil comprar menos comida. Cada uno come lo que come y las familias comen lo que tienen que comer y compran cada semana lo que tienen que comer. Es una inflación que está también en el resto de productos, desde los productos energéticos hasta productos de consumo y de servicios. Por lo tanto, nos tenemos que adecuar a eso. ¿Qué soluciones? A ver, el Banco Central Europeo tiene clara la solución. Para eso están, de hecho, los bancos centrales, en concreto el Banco Central Europeo, está para controlar la inflación, para mantener la inflación en un entorno entre el 2 y el 3%. El año pasado llegamos a picos del 11%, ahora estamos al 4,1 interanual, el último dato, creo recordar, de inflación de abril. Todavía hace falta bajar esa inflación a niveles del 2 y del 3%. ¿Cómo lo está haciendo el Banco Central Europeo? Con la herramienta que tiene, que es subir los tipos de interés, es decir, subir el precio del dinero. Lo que pasa que entre la subida de los tipos de interés que comenzó ya en el segundo semestre de 2022 hasta que eso realmente llega de forma efectiva a la economía real, al precio de las cosas que compramos, tiene que pasar cierto tiempo. Y estamos todavía en ese periodo en el que se tiene que notar en la microeconomía, en la economía real, esas subidas de tipo que han sido las subidas de tipos de interés más grandes de toda la historia del Banco Central Europeo. Y además tenemos un contexto en el que la incertidumbre también es importante. La invasión de Rusia a Ucrania ha disparado mucho los precios por problemas en suministros y volatilidad e incertidumbre, y eso también hay que gestionarlo de alguna manera. Por lo tanto, las medidas ya están puestas en marcha. Contra la inflación poco más se puede hacer que subir los tipos de interés y esperar a que el consumo disminuya y por lo tanto los precios disminuyan. Esto es el mercado, es la oferta de la ley y la demanda. Y mientras tanto, las familias que estuviesen bien planificadas lo vivirán mejor y las familias que estuviesen mal planificadas, desde luego, lo están pasando mal. Luis Pastor. No, me hacía un poquito de gracia el tema de que las familias lo están pasando mal. Las familias lo están pasando mal desde siempre, no ahora. Se ha pasado en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro. Posiblemente por eso, por la falta de planificación que en los países mediterráneos vivimos de otra manera. Posiblemente no sé si será mejor o peor, pero vivimos, que es lo importante. Desde luego el tema de la inflación influye todo, influye la guerra, por supuesto creo que ha sido el detonante, no solamente para el tema de la cesta de alimentos, que repercute por la pérdida o la falta de productos para la venta, y sobre todo en la parte energética, que es donde más las familias lo sufrían. El tema de la luz, del gas, sobre todo el gas, que le pegó un subidón que te dejaba en la cuenta hecha polvo, pero siempre hay soluciones. Aparte de la reorganización y la cesta de la compra concretamente, yo que he sido comerciante y tendero, pues veías que cuando llegaban las fiestas la gente lo celebraba y pasaban las fiestas y la gente empezaba a gestionar
de verdad gestionar. Igual no habían ahorrado, pero sí que empezaban a gestionar. En vez de comprar productos de un precio mayor, pues compraban otro tipo de producto que también servía una alimentación sana y saludable, pero de un precio inferior. Y de esa forma se iba paliando esos baches que tiene el año, ¿no? El año natural. Entonces la inflación, ¿cómo lo solucionaremos? No sé si los tipos, con el tema y tú eres experto en este tema, me parece, por lo que me han dicho, el tema de la subida de los tipos de interés, que ahora estarán al 4%, yo he pagado intereses al 18% en los años 90. En los 90, sí. 90, tela. Y además comerciante, imagínate. Entonces, pero quien sí lo paga es que los bancos, es verdad que a ellos les cuesta más dinero también el comprarlo, pero resulta que sobre todo la gente joven que se embarca en tema de hipotecas les han pegado una subida, y digo por mi familia, que en fin, ahí sí que ha habido que regular o aprender a regularlo. Y además me choca mucho que quien controla todo esto de los tipos de interés y el Banco Mundial Europeo son personas que ellos nunca van a tener inflación. Su nivel de vida, el de muchos a nivel europeo, su nivel de vida, me refiero a los que están en el Banco Europeo, los directores generales de Europa, sus sueldos no se van a ver afectados por la inflación. La inflación al final de todo, la paga el ciudadano que estamos viendo cómo pasea por la calle, que la solventa como puede, y que gracias a que según qué tipo de gobiernos, y ahora que estamos en campaña electoral, que así lo podemos meter, según qué tipo de gobiernos, pues la solución va por un lado o va por otro. Lo vimos en el 2008, el gran crack económico-social que hubo en esa época, y lo hemos visto con este crack de la pandemia, que también ha habido otra forma de salir. La primera forma de salir de ese bache nos costó muchísimo tiempo, años, y este crack, esta pandemia, este problema sanitario unido al problema económico, no digo que hayamos salido, hay gente que dice que hemos salido, no hemos salido todavía, no hemos salido. Nos costará un poquito más salir, pero según quién actúa, pues se puede salir mejor o peor. Mejor para unos pocos o mejor para una gran mayoría. Yo soy de los que opinan que vamos a intentar salir para la gran mayoría, porque los que han salido fácil lo tienen siempre fácil. Me preocupan los otros, los que pasean por la calle y los que se levantan todos los días por la mañana para levantar lo que dice en este país, y que a eso sí que les afecta directamente la inflación, la subida de intereses y todo lo que conlleva, desgraciadamente, a su única aportación, que aunque se crean clase media, son dependientes de la nómina que cobran. Y según lo que cobran, pues pueden vivir, y si no cobran lo suficiente, pues hay que arreglárselas como se pueda. Es muy interesante lo que comenta. Claro, sobre todo Luis. me quedo con el tema del alza de los precios. Dice que no ha terminado ahí. ¿Qué piensas, Carlos? Hombre, puede que todavía le quede recorrido a mantenerse los precios altos. Además, aquí los datos son engañosos. Es verdad que ahora estamos en un 4,1% de inflación, pero eso quiere decir que de abril de 2022 a abril de 2023 ha subido un 4%, pero es que de marzo de 2022 a abril de 2023 subió también un montón. Es decir, es una inflación que se va acumulando, es decir, tenemos los precios altos. Probablemente se mantenga alta durante cierto tiempo, pero insisto, las medidas del Banco Central Europeo que se están llevando a cabo en Europa, igual que la FED, la Reserva Federal Estadounidense, está haciendo en Estados Unidos, van a tener su efecto. Esto siempre ha pasado así. En momentos de elevada inflación se suben los tipos de interés, buscando ralentizar la economía, buscando que se vendan o se compren menos casas, se compre menos de todo, es decir, disminuya la demanda de productos y por lo tanto acaben bajando los precios por la ley de la oferta y la demanda. Este es el mecanismo que tiene el Banco Central Europeo. Pero lo que comentaba antes Luis, de la forma en la que hemos salido de la crisis de la pandemia, que a mí también me parece que es una forma muchísimo más adecuada de la que se usó en 2008. En 2008 se optó por restringir el gasto y tratar de ahorrar al máximo posible por parte de los estados, y eso asfixió a los estados y a las familias, y ahora se ha optado por dar dinero, mucho dinero, de forma barata. De hecho, los tipos de interés han estado hasta en negativo durante los últimos años, para tratar de salir de ese periodo de pandemia. Claro, eso ha sido una buena opción, era una buena solución, dar dinero casi gratis,
Pero eso también ha influido en el efecto de la inflación. Si hay mucho dinero circulando, es normal también que los precios suban. Y ahora mismo el Banco Central Europeo, otra de las cosas que está haciendo es ir quitando dinero del mercado, por así decirlo, para que vuelva otra vez un poquito a la normalidad. Por lo tanto, yo espero que la inflación se mantenga alta durante algún tiempo, pero que baje. Esperemos que de aquí a final de año ya empecemos a tener datos más o menos normales de entre el 2 y el 3%, que es el dato perfecto para que la economía fluya.